Muy bien, muchas gracias. Primer punto de la agenda. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 1207, se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la creación de la Escuela Especializada para la Instrucción y el Entrenamiento del Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley 1207, por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de una escuela especializada de instrucción y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. A ver, presidente de la Comisión, permítanos el congresista Bedoya, antes de su inicio. Muy breve, señor presidente. Quería rectificar las expresiones de mi intervención de hace unos segundos en virtud de la interrupción que me concedió el congresista Tubino. Allí manifesté equivocadamente que las Fuerzas Armadas y Policías han gastado el 22% de lo que tienen presupuestado para este ejercicio hasta el 30 de septiembre. Estaba equivocado. Acabo de recibir la llamada del congresista Eguren y me dice que es el 12.5%, señor. No es el 22%, sino el 12.5% es lo que han tenido capacidad para gastar de lo que tienen presupuestado en este ejercicio que ya termina. Gracias, señor. Dada la aclaración, congresista Urquizo, inicia la sustentación. Bien, presidente, quiero en primer lugar dar cuenta a los señores congresistas que el proyecto de ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, con número 1207, ha ingresado a Comisión de Defensa Nacional como comisión única el día 12 de junio del presente año, el mismo que ha sido aprobado por unanimidad en la 8ª sesión extraordinaria del 16 de octubre del presente año. La presente iniciativa tiene por objeto crear una escuela especializada para la instrucción y entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participa en la lucha contra el narcoterrorismo en las zonas como el Alto Guayaga, el Braen y en el ámbito nacional. Es necesario que exista acciones de entrenamiento que permita desarrollar labores de compañerismo, de identificación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que en concordancia con el artículo 165 y 166 de la Constitución Política, si bien es cierto, cada una de estas instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú tienen competencias constitucionales exclusivas en el ámbito de la lucha contra el narcoterrorismo, al amparo del régimen de sección, se desarrollan en el marco de los comandos especiales a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, labores conjuntas, como es el caso del Braen, donde si bien es cierto existe una región militar del Braen y donde también existe un frente policial del Braen, tenemos la condición que existe un comando especial, entre las cuales las acciones de intervención en esta lucha son de manera coordinada y conjunta, como es el caso de unificar a los componentes del sistema de inteligencia, acción que se viene desarrollando a nivel de la lucha contra el narcoterrorismo. Es con ese propósito que se ha aprobado este dictamen, que si bien es cierto es enunciativo, en el marco de esta delegación de facultades para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se considera que esta iniciativa es de vital importancia, ya que permitirá que el personal militar y policial entrene de manera conjunta en esta escuela especializada con características similares en cuanto a clima y geografía a las existentes
en los valles de los ríos Apurímac, Ene y el Mantaro, y que además busca cohesionar a este personal que se enfrenta contra el narcoterrorismo de manera conjunta. Es importante resaltar que el éxito de esta escuela de entrenamiento no solo recae en la infraestructura que pudiera tener, sino en el alto nivel que deberán tener los instructores que prepararán al personal. Constituye el resultado de una permanente preocupación que actualmente tiene la representación nacional con respecto a las condiciones en las que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan al narcoterrorismo, debido a los constantes ataques que se ha sufrido en los últimos años. Son 32 años de una guerra constante contra el narcoterrorismo en el país. El secuestro a instalaciones civiles, la falta de preparación adecuada, entre otras. En consecuencia, este centro de entrenamiento evitará la improvisación y mejorará las condiciones profesionales, técnicas de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Considerando la complejidad que conllevaría esta escuela en cuanto se refiere a que la iniciativa podría tener iniciativa de gasto, se ha considerado, conforme a las coordinaciones a nivel de los miembros de la Comisión de Defensa, sustituirlo por un centro de entrenamiento para el caso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por ello consideramos importante la aprobación de esta iniciativa, teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que los delincuentes llevan años viviendo y preparándose en esta zona, en la que en muchos casos nacieron, mientras que nuestro personal es trasladado temporalmente de otros lugares y con escaso conocimiento de la realidad geográfica del clima, sin una previa aclimatación a la zona. El objetivo es evitar las bajas de nuestros militares y policías con una capacitación previa, adecuada y oportuna, tomando en consideración, señor presidente, que este proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad. Solicito que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 55, inciso B, del reglamento del Congreso de la República, señor presidente, por lo cual doy por término a la sustentación, a la exposición de motivos, a la fórmula legal que a lo largo de las intervenciones podría ser enriquecida. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Concluir la sustentación, damos inicio al debate. El presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Por el grupo parlamentario Fujimorista, solicitar la palabra al congresista Tubino. Tiene los 2 minutos. Señor presidente, señores parlamentarios, la creación de un centro de entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico busca uniformizar la instrucción y el entrenamiento que debe recibir el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional antes de ser desplegado a una zona de emergencia, con el fin de recibir instrucción y entrenamiento especializado por instructores en actividad y en retiro, para darle continuidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la que debe enfocarse en familiarizar al personal con el terreno y condiciones meteorológicas de la zona donde será desplegado, realizar entrenamiento básico y avanzado a nivel individual, de grupo y de unidad, estudiar las tácticas militares empleadas por el narcoterrorismo, recibir instrucción de lecciones aprendidas, que es lo que nos está faltando ahora en el BRAE, para no generar las condiciones que facilitan la realización de emboscadas o ataques sorpresivos, recibir el equipamiento adecuado antes de ser desplegado. Actualmente la instrucción y el entrenamiento se lleva a cabo en forma descentralizada en cada institución armada y en la Policía Nacional, pudiendo observarse que existen deficiencias en la forma como se imparte, no siendo ni siquiera uniforme el tiempo de preparación empleado. En esta escuela se debe brindar instrucción y entrenamiento en cada nivel de la estructura militar policial, es decir, a oficiales, suboficiales y personal de tropa. Deben participar como instructores personal profesional
de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad y en retiro, estos últimos con el fin de darle continuidad a la escuela, ya que el personal en actividad continuamente debe rotar a otras funciones por la modalidad de la carrera militar policial. Señores congresistas, este es un importante proyecto de ley, es una contribución de este Congreso. Para que concluya el congresista Tubino. Gracias, presidente. Es un importante proyecto de ley que contribuye este Congreso con el Poder Ejecutivo, ¿en qué? Para minimizar la posibilidad de errores en el BRAE y en las zonas declaradas en estado de emergencia sobre todo. Y esto nos va a permitir que este Congreso facilite justamente con esta iniciativa que el Poder Ejecutivo pueda accionar inmediatamente para que esta escuela esté ubicada en un lugar similar, en condiciones similares de terreno y meteorológicas al BRAE, no metido en una ciudad, no en ningún caserío, allá en los sitios inhóspitos que hay que ubicarla e invertir el dinero necesario, porque no queremos bajas por falta de instrucción y entrenamiento en nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las zonas declaradas en estado de emergencia. Señor presidente, muchas gracias. Muy bien, no habiendo soltado el uso de la palabra, finalmente la palabra del congresista Urquizo, presidente de la comisión. Señor presidente, conforme a los aportes del señor congresista Carlos Tubino, el texto final será como corresponde. Proyecto de ley 1207, ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Artículo primero, objeto de la ley, declárese de necesidad y preferente interés nacional la creación del Centro de Entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Artículo 2, implementación. Encárguese al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior la implementación de la presente ley. Debo manifestar, señor presidente, que esta iniciativa ha sido consensuada con ambos sectores. Me refiero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, y han considerado de vital importancia los aspectos enunciativos de la iniciativa legislativa, toda vez de que permitirán, en el marco de la delegación de facultades, incorporar lo dispuesto por la presente iniciativa legislativa aprobada por unanimidad y que esperamos merezca la respectiva atención por parte de los señores congresistas. Voy a alcanzar, señor presidente, el texto que se ha dado lectura y pido que se someta a votación, presidente. Muy bien, congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Marcar asistencia para proceder a votar.
Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Cerrar la asistencia. Han registrado su asistencia 61 señores congresistas. Al voto el texto leído por el presidente de la comisión. Bien, con la presencia de 61 parlamentarios se somete a votación la iniciativa que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de una escuela especializada de instrucción y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que participa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La iniciativa señala que las columnas armadas de los delincuentes terroristas y narcotraficantes que se encuentran en los valles de los ríos Apuriba y N, ocasionando pues la muerte de valerosos miembros de nuestras fuerzas del orden durante enfrentamientos, emboscadas, hostigamientos, donde se han producido errores en la conducción táctica y tienen que ser estos, pues señala, ser subsanados, minimizando riesgos. Ello solo puede lograrse, según dice la iniciativa, con instrucción y entrenamiento especializado que permita a nuestros efectivos conducir unidades debidamente preparadas para actuar en una zona en estado de emergencia donde se desarrollan operaciones militares policiales complejas. Se va a cerrar votación. Cierra la votación. Congresista Belaunde, congresista Inga, Neira, Becerril, Grandes. Oye. Están a tiempo de marcar su congresista. Al final del conteo lo hacemos a voz alta. Cerrar votación. Han votado a favor 58 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, congresista Chávez, verde, congresista Becerril, verde, Rofilio, verde, congresista Lai, verde, Nayab, verde, García, Belaunde, verde. En conclusión, 64 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1207, por el que se propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de una escuela especializada de instrucción y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participe en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Solicita el uso de la palabra el presidente de la comisión. Señor presidente, pido la exoneración de la segunda votación, señor presidente, en vista que se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Muy bien, atendiendo a lo solicitado, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación.
Cerrar votación. Congresista Paz, falta que marque su votación. Capuñay, congresista Capuñay. Vote usted. Vote usted. Cerrar votación. Han votado a favor 58 señores congresistas, 1 en contra, 1 abstención. Más Chávez, abstención. Nayab, verde. Acuña, verde. Lay, verde. García Belaúnde, verde. 62 a favor, 1 en contra y 1 abstención. 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto subdirectorio del proyecto de ley 1207. Siguiente punto. De las Comisiones de Justicia y Defensa Nacional, proyecto de ley 787, se propone la ley que establece la defensa legal del policía. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley 787, por el que se propone la ley que establece la defensa legal del policía, respecto del cual la Junta de Portavoces ha exonerado el dictamen de Comisión de Justicia. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la iniciativa legislativa 787 ingresó a la Comisión de Defensa el día 3 de febrero del presente año, en la condición de comisión secundaria, siendo la principal la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. A través de iniciativa legislativa se propone establecer la defensa legal de la Policía Nacional del Perú. La Comisión de Defensa Nacional aprobó el presente dictamen por unanimidad en su 8ª sesión extraordinaria del 16 de octubre del presente año. Esta iniciativa tiene como propósito defender legalmente al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que se encuentre comprendido o involucrado en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales ante el fuero común por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Ahí sí requiero la atención de los congresistas para los efectos de esta precisión. Por la presunta comisión de delitos en el ejercicio regular de sus funciones. Es necesario recordar que el personal policial se encuentra constantemente en riesgo derivado del servicio que presta a la comunidad, muchas veces en lugares inhóspitos, donde hay convulsión social en inadecuadas condiciones, sin la protección y los recursos materiales debidos, donde además no se otorga oportunamente el pago de sus viáticos o del costeo por ejercer estas funciones, que implicaría en muchos casos comisión de servicio. Los miembros de la Policía Nacional del Perú cumplen una negada y reconocida labor de la cual es consciente los congresistas de la República, y esta labor la vienen ejerciendo a lo largo y ancho del país, donde lamentablemente por cumplir sus funciones constitucionales establecidas son denunciados e implicados en procesos administrativos y judiciales, generándoles adicionalmente a las limitaciones existentes y referidas a lo largo del debate de esta mañana, les genera un problema legal, emocional y económico que tienen que enfrentar sin apoyo de su institución, de la que constituyen o son parte en estricto cumplimiento al deber con el país. Los policías muchas veces se ven involucrados indebidamente en procesos legales que pueden durar muchos años en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y conllevan las secuelas propias que puede implicar un litigio judicial, que afectan no solamente el costo económico, su inestabilidad laboral, pues permanentemente tienen que acudir a otros juzgados donde ya no prestan servicios en su ámbito territorial, hechos que agravan cuando algunos magistrados dictan medidas coercitivas, impidiéndoles que puedan salir fuera de esa jurisdicción territorial, lo que ha generado
que las condiciones en las que prestan servicios nuestra Policía Nacional se desarrollen desequilibrio, inseguridad, para futuras intervenciones policiales, restándoles la capacidad de acción. Ellos defienden en el marco del orden interno a la ciudadanía. ¿Y quién los defiende? Si bien es cierto, en el año 2008 se promulgó el Decreto Supremo 022 del año 2008, que regula la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y establece que los Ministerios de Defensa e Interior brindarán respectivamente defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, incluido al personal de tropa y a los licenciados de las Fuerzas Armadas, así como a la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se encuentren comprendidos en investigaciones o denuncias ante el Ministerio Público, el Poder Judicial, por la presunta comisión de delitos contra los derechos humanos en el ejercicio regular de sus funciones. Cabe precisar que esta iniciativa legislativa complementa lo dispuesto por el Decreto Supremo y por los vacíos que ésta genera, en el sentido que el Decreto Supremo referido solamente brinda las garantías de la defensa legal en los posibles delitos o presunta comisión de delitos contra los derechos humanos, y no así la comisión de otros delitos que en el ejercicio de sus funciones pudiese generarse. En ese sentido, señor presidente del Congreso, debemos tomar en consideración que esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. De igual manera ha merecido la anuencia y atención del sector interior, y como tal existían algunas preocupaciones referidas al tema de la retroactividad, ¿no? Es decir, si constituye o no los procesos anteriores. Se va a tomar en cuenta, y esperemos que así se pueda contar con la anuencia en el eventual texto sustitutorio, que obviamente no podríamos legislar para atrás, sino a partir de la promulgación de la iniciativa legislativa. Por otro lado, con respecto a la iniciativa que pudiese generar, debemos tomar en cuenta que por tratarse de la Policía Nacional del Perú, corresponde implementar esta ley al Ministerio del Interior. Señor presidente, tomando en referencia lo dispuesto por el artículo 55 del reglamento del Congreso, al haber sido un proyecto aprobado por unanimidad, solicito que la conducción del debate se realice con esa referencia. Muchas gracias, presidente. Muy bien, concluyó la sustentación, se inicia el debate.